Buenos días, señoras diputadas, señores diputados. Quiero, en primer lugar, agradecer, en nombre de Comisiones Obreras, primera organización sindical de la educación en nuestro país, su amable invitación a comparecer en esta subcomisión para compartir análisis, reflexiones y propuestas para mejorar nuestro sistema educativo. Permítanme, en primer lugar, hacer 4 consideraciones previas. La primera de ellas, en nuestra opinión, parece haberse instalado una propensión hacia el pacto educativo que coloca el pacto por encima de sus contenidos. Para Comisiones Obreras, un pacto educativo solo será útil si sirve para ganar calidad y equidad en nuestro sistema educativo y reforzar el derecho a la educación debilitado por las políticas educativas que se han llevado a cabo en los últimos años. En segundo lugar, un hipotético pacto para Comisiones Obreras no puede edificarse sobre la base de la actual ley educativa, LOMCE, ni de los decretos de universidad, ni de los recortes que han erosionado nuestro sistema educativo en los últimos años. En tercer lugar, señalar que hasta este momento está definida la hoja de ruta para un pacto político por la educación. Esta subcomisión es la expresión más palmaria de la afirmación que acabo de hacer. Pero no hay, en nuestra opinión, como lo ha habido en otros momentos, una hoja de ruta para un pacto social por la educación. Las organizaciones sociales comparecemos, dejamos nuestros documentos, que quedarán a disposición de lo que esta subcomisión decida hacer con ellos, pero sin que las organizaciones que concurrimos tengamos ningún margen para negociar, sin que se tenga en cuenta probablemente el nivel de representatividad de cada una de las organizaciones o personas que comparecemos. Quería decir que no queremos solo ser oídos, queremos participar, queremos intervenir, queremos construir. Quiero recordarles que en el último intento por articular un pacto educativo que estuvo cerca de culminar con éxito, se trabajó en paralelo el pacto social y el pacto político. Y, en cuarto lugar, me gustaría señalar que la educación superior, la universidad, debería ser objeto del mismo tratamiento que la educación no universitaria y debería, por lo tanto, estar incluida en los trabajos que se llevan a cabo para articular un pacto educativo. Dicho esto, desde Comisiones Obreras queremos hacerles llegar nuestro diagnóstico y nuestras propuestas, diagnóstico sobre la situación del sistema educativo y nuestras propuestas para mejorarlo. Entrando en la primera cuestión, al hacer el diagnóstico de la situación de nuestro sistema educativo, es inevitable referirse a los recortes que de forma intensiva le han afectado en los últimos años. Y aquí me permitirán que les dé algunos datos, porque las opiniones siempre son discutibles, pero los datos son contundentes y tozudos. El gasto educativo, medido en porcentaje del Producto Interior Bruto, alcanzó en nuestro país el 5,09%, su techo histórico, en el año 2010, habiendo caído en la actualidad hasta el 4% y dejando por el camino un reguero de pérdida de empleo, deterioro de la educación y sufrimiento. Si quisiéramos cuantificar la magnitud del recorte, podíamos acudir al gasto liquidado, y el gasto liquidado en educación, el recorte en gasto liquidado en educación asciende a 8.920 millones de euros, lo que supone una minoración del 16,6%. La inversión en educación ha pasado de suponer el 10,9% del gasto público total en el año 2009 a solo el 9,6% del gasto público total en el año 2013. El problema es que las previsiones del Ministerio de Hacienda rebajan para 2017 la inversión en educación del 4% al 3,9% del PIB. Esto está en un documento del Ministerio de Hacienda, se llama Informe de Acción Efectiva, por lo que supondría, de llevarse a cabo esta hipótesis, supondría detraer otros 1.000 millones de euros de nuestro sistema educativo. Y los compromisos del Gobierno de España con Bruselas en el Plan de Estabilidad prevén reducir para el 2019 la inversión en educación al 3,7% del Producto Interior Bruto, lo que detraería otros 2.000 millones de euros más de nuestro sistema educativo. Por lo tanto, lo que está planteado en este momento por el Gobierno de España es llegar en el año 2019 a los niveles de inversión educativa de 1987, año en el que, además, no estaba universalizada la educación infantil de 3 a 6 años, que ahora lo está, y año en que la educación solo era obligatoria hasta los 14 años, ahora lo es hasta los 16, lo que supone una ecuación imposible. Por ese camino es difícil que podamos mejorar la educación en nuestro país. Si nos comparamos con los países europeos, en porcentaje del PIB en gasto público educativo solo superamos a Eslovaquia, Hungría o Italia. El problema es que, a medida que ha ido decreciendo la inversión educativa, la inversión pública,
se ha incrementado el gasto privado en educación, que ha pasado del 0,7 del PIB en el año 2008 al 1,08 del PIB en el año 2013. Pero por el camino ese incremento del gasto privado viene aparejado, viene de la mano de una pérdida de la igualdad de oportunidades, de una quiebra de la igualdad de oportunidades. El gasto por alumno ha caído el 21,6% en la educación no universitaria y un 24,7% en la educación superior. Si analizamos cómo se ha distribuido el recorte de gasto por redes, vemos que el recorte del gasto se ha centrado en la enseñanza pública, mientras la partida de enseñanza concertada no varía, e incluso ha crecido esta partida de enseñanza concertada de forma notable en muchas comunidades autónomas como Madrid, Valencia o Murcia. Si hablamos de educación superior, la inversión pública se ha visto recortada en 1.700 millones de euros, lo que se ha visto compensado en parte por el incremento del gasto privado de las familias en forma de incremento de las tasas, que han pasado de representar el 17,6% del total de la financiación de las universidades al 25%. Los fondos para becas universitarias, que habían crecido en 1,6 entre 2009 y 2011, cayeron un 15% entre 2011 y 2013. La cuantía media de una beca universitaria se ha reducido en 600 euros. Todo ello nos coloca ante una erosión a la igualdad de oportunidades en los peores años de la crisis económica y nos sitúa también ante una primera conclusión. Nosotros creemos que no puede haber pacto educativo ni acuerdos si no hay una financiación pública suficiente que nos homologue en inversión educativa a los países de nuestro entorno. Y esa inversión educativa, ese compromiso de financiación, de financiar nuestro sistema educativo, debería estar recogido en una ley de financiación. Entre los cursos 2008-2009 y 2015-16, el estudio de la escolarización revela que el número de unidades creció en la enseñanza privada por encima de lo que lo hizo en la enseñanza pública. En la educación secundaria obligatoria, por ejemplo, mientras crecía el alumnado, disminuía el número de unidades en la enseñanza pública mientras se incrementaba en la enseñanza privada. Como consecuencia de esta situación, la ratio media en este periodo ha crecido 5 veces más en la enseñanza pública que en la privada, tanto en primaria como en secundaria. En primaria habría crecido la ratio media de alumnos por clase, un alumno en los centros públicos y solo 0,2 en los centros privados, mientras que en secundaria habría crecido la ratio media 1,6 alumnos por clase en los centros públicos y solo 0,3 en los privados. Y todo ello a pesar de que los centros públicos escolarizan a la inmensa mayoría del alumnado extranjero, del alumnado con necesidades educativas especiales y del alumnado de las zonas rurales, cuestiones todas ellas que implicarían reducciones de la ratio. Aquí sacaría también otra conclusión rápida. Sería imprescindible derogar el Real Decreto 14/2012, en cuyo articulado se decía que este decreto solo estaría en vigor mientras las circunstancias económicas lo exigieran, mientras existiera crisis económica. Ahora estamos en una etapa de crecimiento de la economía y no tiene sentido que este decreto, que preveía el incremento de las ratios junto con el incremento del horario lectivo del profesorado, siga en vigor. Si analizamos los recursos puestos a disposición del sistema educativo, constatamos que el gasto en conciertos creció un 6,5% entre 2008 y 2014, mientras las partidas correspondientes a la enseñanza pública se reducían un 15,2%. Si nos referimos al empleo, apreciamos que disminuye la cantidad y la calidad del empleo en los sectores públicos, tanto entre el profesorado como entre el personal de administración y servicios. Entre 2009 y 2015, la plantilla docente en la enseñanza pública disminuye en 23.416 profesores y profesoras, un menos 4,61%, mientras las plantillas docentes de la enseñanza privada aumentan en 9.910 profesores y profesoras, un más 4,8%. Junto a la disminución del empleo público será un cambio en su estructura, con una pérdida de funcionarios de carrera, menos 40.842 funcionarios de carrera, casi un 10% sobre el total, y un incremento del profesorado interino del 28,6%, más 26.144 profesores y profesoras interinos. Se reduce globalmente el empleo y además se cambian empleos fijos por temporales, con menos derechos y más precarios. La tasa de interinidad ha pasado del 17,3% en el año 2012 al 23,56% en la actualidad. Casi 1 de cada 4 docentes en la enseñanza pública está en una situación de temporalidad, en una situación de precariedad. Como consecuencia de todo ello, además, se está produciendo un notable envejecimiento de las plantillas que se agravará en los próximos años si no se toman medidas decididas.
Hacen falta, como conclusión a esta cuestión, ofertas de empleo público numerosas que rompan el techo de la tasa de reposición. Hacen falta ofertas de empleo público al 130% de la tasa de reposición durante varios años para recuperar la cantidad y la calidad en el empleo. Pero la pérdida de empleo ha erosionado también las medidas de atención a la diversidad. Se han reducido drásticamente horas de desdoble, refuerzo, atención al alumnado con asignaturas pendientes, bibliotecas, actividades extraescolares y complementarias y tutorías con alumnos. Se ha, además, perdido una cantidad enorme de becas de comedor y de becas y ayudas de libros de texto, medidas todas ellas que erosionan la igualdad de oportunidades y la equidad. El problema es que cuando se abandona la atención a la diversidad y la compensación de las desigualdades, el capítulo de compensatoria del Ministerio de Educación se ha visto reducido en más de un 90% en los últimos años. Cuando ocurre eso, se quiebra la equidad. Las diferencias se convierten en desigualdades, la diversidad puede convertirse en un factor excluyente y se debilita el derecho a la educación. Yo de aquí concluiría que la atención a la diversidad es un principio básico para garantizar la equidad en educación y la calidad para todos y todas. Las tasas de abandono educativo temprano siguen duplicando las de la Unión Europea y su reducción aparece más vinculada a la evolución del ciclo económico que a políticas educativas orientadas a favorecer la permanencia del alumnado en el sistema educativo. De hecho, las últimas encuestas de población activa muestran el repunte del abandono educativo temprano en algunas comunidades autónomas. La reducción del abandono educativo temprano es un reto, pero para ello hay que poner en marcha políticas que favorezcan la permanencia del alumnado en el sistema educativo, como la extensión de la oferta de formación profesional de grado medio y de grado superior, la extensión de la formación en alternancia, la extensión de la oferta de turnos nocturnos y vespertinos. Pero quiero señalar que para incrementar el alumnado que cursa formación profesional no hace falta sacarlo de la universidad, como parecen propugnar las políticas que se llevan a cabo. Se pueden sacar de la calle, de los 300.000 jóvenes de 18 a 24 años que no tienen título en secundaria posobligatoria y que además están en el desempleo. El sistema educativo actual favorece la desigualdad y la segregación. La red pública escolariza al 82,2% del alumnado extranjero, mientras la red privada concertada únicamente escolariza al 13,1% y en el caso de la red privada este porcentaje se reduce al 4,7% del total. Además, la escuela pública presenta unos niveles mucho mayores de concentración del alumnado en riesgo educativo y social. Nuestro sistema favorece y naturaliza esta segregación mediante una financiación desequilibrada, un sistema de escolarización inadecuado que habría que cambiar, la inhibición en la planificación escolar y la competencia entre centros. En resumen, un sistema educativo duramente golpeado por los recortes y por el impacto de la LOMCE, que ha sido rechazada por la comunidad educativa y por la práctica totalidad de las fuerzas políticas. LOMCE y recortes han acabado siendo dos caras de la misma moneda, dos expresiones de las mismas políticas. Por lo tanto, la conclusión de esta parte, de esta rapidísima radiografía de nuestro sistema educativo sería que hay que cambiar el rumbo, que las políticas educativas actuales, en nuestra opinión, no serían la base sobre la que poder construir un consenso educativo que haga que nuestro sistema educativo sea capaz de abordar los retos del siglo XXI, ganando en calidad sin perder en equidad, y que habría que cambiar radicalmente el tenor de estas políticas educativas. A la hora de entrar en las propuestas, quisiera señalar tres mitos que, en nuestra opinión, no deberían sustentar las propuestas para el cambio educativo. Quiero hablar, en primer lugar, del mito de la mediocridad o de la calamidad de nuestro sistema educativo y de sus resultados. Quiero señalar que nuestros resultados escolares, excepto en conocimiento del inglés, donde sí hay una diferencia notable, siguen la distribución normal, lo que se conoce como la campana de Gauss. Que las evaluaciones coincidan en poner a España en la distribución normal internacional, en la media, más que un demérito, es un logro colectivo. Si hacemos un poco de historia, si tildáramos estos resultados como un fracaso, parece que no nos acordáramos de dónde venimos, no nos acordáramos que somos uno de los países de la Unión Europea con menor, o de la OCDE, con menor nivel de formación de la población adulta, que las evaluaciones internacionales correlacionan el nivel de formación de la población adulta con los resultados de nuestros jóvenes, y parece que, si hablamos de desastre, nadie se acuerda de los años de los planes de urgencia
que hubo que poner en marcha en el año 75, en el año 80 del siglo pasado, o de que en los pactos de la Moncloa se tuvieron que incluir 1 millón de plazas escolares porque en nuestro país había en esa etapa un atraso educativo notable. Por lo tanto, venimos de un atraso educativo notable que con mucho esfuerzo hemos conseguido superar y alcanzar una situación de la media de los países de nuestro entorno. Y quiero señalar en este sentido que los problemas de nuestro sistema educativo no son muy diferentes, son muy parecidos a los de otros países, salvo en una cosa, en que nos faltan muchas plazas de formación profesional, lo que es una asignatura pendiente en nuestro sistema educativo. Pero esto, en modo alguno, puede ser un pretexto para proponer muchas evaluaciones del alumnado de los centros internas, externas, internacionales, que conllevarán, como ya está sucediendo, una esclerosis del currículo, una mayor presión laboral sobre el profesorado y un incremento de la competencia entre centros que provocará aún mayor segregación. Por lo tanto, el Pacto para Comisiones Obreras pasa por definir una escuela inclusiva. Quiero hablar, en segundo lugar, del mito de las diferencias territoriales. Si tomamos, por ejemplo, la evolución de las tasas netas de escolarización a los 2, a los 3, a los 16, a los 17 años y analizamos su evolución entre 1991 y 2014, podemos corroborar que las diferencias entre comunidades autónomas se reducen de manera notable. Por lo tanto, quiero apuntar que las lógicas recentralizadoras en educación no tienen ningún sentido. La descentralización educativa ha reducido las desigualdades educativas en nuestro país y no hay ninguna razón para que una ley educativa como la LOMCE esté inspirada por una lógica recentralizadora que no se sustenta en los datos que tenemos. Y quiero señalar, en tercer lugar, como tercer mito que me parece que no debería ser tenido en cuenta a la hora de abordar un pacto educativo, es el mito de la falta de formación para el empleo. En primer lugar, quiero señalar y recordar que para nosotros la educación es mucho más que la empleabilidad de las personas. Pero, en todo caso, y dicho esto, cabría preguntarse cuántos empleos se quedan por cubrir por falta de cualificación. Actualmente el desajuste es más de sobrecualificación que de infracualificación. Nos insisten en que la formación no está a la altura del mercado de trabajo. Déjenme señalar que en España, y según el Servicio Público de Empleo, se contrata sobre todo en hostelería, peones en diferentes sectores, dependientes de comercio, protección. Adaptarse a estas demandas del mercado significaría bajar los niveles educativos. ¿Es esto lo que pretende la LOMCE? ¿Es este el sentido de la formación profesional básica? Yo diría que sí, pero también diría que eso es profundamente inútil. Es al revés. El mercado laboral en nuestro país no está a la altura del nivel formativo de las personas. El paro de los titulados universitarios españoles triplica la media de la OCDE y sus empleos son precarios y de menor cualificación. Y quiero señalar aquí que cambiar el modelo educativo es una pieza fundamental también si queremos cambiar el modelo productivo. Si queremos tener un modelo productivo capaz de competir con el valor añadido del capital humano, hace falta un modelo educativo que lo sustente, un modelo educativo que apueste por más educación para más, por más educación para todos y todas, y no por más educación para menos. Quiero ahora situar algunas propuestas para un posible pacto educativo. Quiero señalar que, en nuestra opinión, el pacto debería apuntar hacia una nueva ley que regulase el derecho a la educación, los derechos educativos en el siglo XXI. Por lo tanto, nosotros no propondríamos una ley que lo quiera regular todo, que tenga mucha reglamentación. Propondríamos una ley muy ajustada que verse sobre el derecho a la educación, que refuerce los derechos educativos ante la evolución científica, tecnológica, económica y social. Un pacto, una ley educativa que se asiente sobre los siguientes pilares. El derecho a la educación es un derecho de ciudadanía que debe ser garantizado por los poderes públicos. El derecho a la educación comprende el acceso gratuito al sistema educativo. Se debe avanzar hacia la gratuidad partiendo del criterio de que nadie se quede sin la plaza escolar que necesita por motivos económicos. El derecho a la educación requiere un currículum común que integre los distintos saberes necesarios para ejercer la ciudadanía responsable y una vida personal plena. Requiere también un currículum diversificado que permita a cada persona desarrollar oportunidades propias y valiosas para su vida y la vida en común.
La investigación, la creatividad y el trabajo cooperativo deben formar parte de los objetivos educativos. En este sentido, quiero señalar que me parece un error que los currículos actuales debiliten hasta casi su desaparición las enseñanzas musicales, las enseñanzas artísticas, las humanidades, porque todo ello es necesario para esa vida plena como ciudadanos que tenemos que tener. Y además quiero señalar que los actuales currículos no son operativos en lo que los expertos llaman la sociedad del conocimiento, en la que el stock de conocimiento se duplica cada 15 años y el principal reto del sistema educativo sería preparar a los alumnos para aprender a lo largo de la vida, para aprender a aprender. Quiero señalar que el derecho a la educación es el derecho a una educación inclusiva. La diversidad es un valor para el aprendizaje y la cooperación. La pluralidad es condición para la formación de criterio propio. El derecho a la educación engloba la educación para la convivencia, la paz y el cuidado del ecosistema. El derecho a la educación comprende el acceso a espacios y recursos adecuados, incluidos los dispositivos TIC y la conexión a la red. El derecho a la educación implica el derecho a una comunidad educativa real y a un sistema educativo no segregador. El derecho a la educación se debe extender a lo largo de la vida, en sincronía o en alternancia con el trabajo. El derecho a la educación incorpora el derecho a la participación en los proyectos y procesos de toda la comunidad educativa. La participación democrática de la comunidad educativa en el gobierno de los centros es un valor a recuperar. El derecho a la educación incluye la acogida, la orientación y el acompañamiento del alumnado y, cuando son menores, de sus familias. Este derecho implica el reconocimiento de títulos y acreditaciones en la Unión Europea y el desarrollo de la competencia plurilingüe. Y el derecho a la educación precisa del derecho a la compensación cuando se parte de situaciones de desventaja. Una ley educativa sobre el derecho a la educación que tiene también que considerar el refuerzo de la profesionalidad docente. Y, en nuestra opinión, el refuerzo de la profesionalidad docente pasaría por la negociación de los tiempos laborales en educación que asegure la formación permanente del profesorado, hoy tristemente muy abandonada, el trabajo en equipo, la investigación y la preparación de proyectos de innovación. Pasaría por completar las plantillas con más especialistas, docentes y no docentes. También por considerar que los cambios en las plantillas por aplicación de la nueva normativa se han de resolver sin despidos, para lo cual proponemos negociar planes de recolocación y de formación. Hay que erradicar el empleo precario en educación, que ya hemos situado antes en una tasa muy alta. Tiene que haber un plan para el rejuvenecimiento de las plantillas. He señalado antes que las plantillas de profesores están envejeciendo muy rápido y hay que rejuvenecerlas con jubilaciones anticipadas y parciales, contratos de relevo. Hay que confeccionar un código ético de las profesiones educativas con un proceso amplio de participación del profesorado y de sus representantes. Hay que garantizar la participación democrática de los profesionales de la educación en los proyectos y la gestión de los centros, recuperando las funciones de toma de decisión de los consejos escolares. Hay que cambiar el modelo de selección de directores y directoras para asegurar la participación de la comunidad educativa. La formación, la investigación y la innovación deben tener más peso en la promoción profesional. Nos oponemos a sistemas de pago por resultados que en algunos de los estudios de los expertos sobre el estatuto docente se ponen encima de la mesa porque han demostrado ser ineficaces allá donde se han probado. Hay que apostar por mejorar los procedimientos de gestión de personal, provisión, movilidad, cargas de trabajo, horarios. Se habrá de garantizar la transparencia de estos procesos. Hay que crear instrumentos de apoyo a los profesionales de la educación que proporcionen acompañamiento en el ingreso a la profesión, formación sobre el proyecto y las normas del centro en caso de cambio de puesto de trabajo, y hay que garantizar la independencia de la función inspectora. Yo creo que el cambio de formato de la inspección sería también un elemento básico en esa nueva ley educativa. Necesitamos una inspección que priorice las funciones de asesoramiento, de supervisión pedagógica y organizativa con carácter técnico y de participación en la evaluación de los centros, los programas y los servicios. Todo ello en el marco de un estatuto docente que defina, además, la formación inicial del profesorado, el ingreso en la profesión y un itinerario de desarrollo profesional. Para concluir,
creemos que esta nueva ley educativa requeriría, lo he reiterado a lo largo de la intervención, pero lo quiero volver a señalar porque me parece que sin eso no podemos avanzar hacia ningún lado, ¿no? Requeriría un compromiso de financiación para recuperar en una legislatura los niveles de inversión anteriores a la crisis, para recuperar en una legislatura el 5,09% del PIB en educación, los casi 9.000 millones de euros que se han ido por el sumidero de los recortes. Porque por más que se diga otra cosa, sin recursos no hay resultados. Las evaluaciones internacionales son nítidas en esa cuestión. Los países que invierten poco en educación solo pueden tener resultados mediocres. Los que invierten mucho, si no invierten bien, pueden no garantizar grandes avances, pero no invertir en educación siempre garantiza unos resultados mediocres o malos. Hay que tener, además, un horizonte del 7% del PIB en educación para los próximos años, en el medio plazo. Si no se revierten los recortes y no se compromete que la educación se convierte en una prioridad de la agenda política, en nuestra opinión no puede haber pacto ni acuerdos, porque ese pacto, esos acuerdos, se anclarían sobre bases muy débiles, se anclarían en terreno arcilloso. Hay que recuperar la cantidad y la calidad del empleo, las políticas socioeducativas, las becas y ayudas, la igualdad de oportunidades, la equidad en nuestro sistema educativo, a través de la recuperación de las políticas compensatorias y de atención a la diversidad. Hay que reforzar la escuela pública, erosionada por los recortes. Hay que ganar en calidad para todos y para todas, porque si no es calidad para todos, no es verdadera calidad. Quiero señalar, en segundo lugar, que la programación general de la enseñanza, que es responsabilidad de las administraciones educativas y que está recogida en el artículo 27 de la Constitución, debe ser el criterio para organizar la red frente a la libertad de elección de centro, que solo garantiza desregulación, mercantilización y privatización. En tercer lugar, las administraciones públicas deben promover la escuela pública, que es la principal garante de la universalización del derecho a la educación. En cuarto lugar, tenemos el reto de avanzar hasta universalizar la oferta educativa en la etapa 0-3. Todos los estudios internacionales coinciden en señalar que la escolarización temprana, en condiciones de calidad, considerando la etapa 0-3 como etapa educativa y no meramente asistencial, como pasa en algunas comunidades autónomas, es un elemento muy importante para la prevención del fracaso escolar. Y hay que avanzar también hacia la universalización de la oferta en la etapa 16-18 a través de la extensión de la red pública. La ley, en nuestra opinión, tendría además que garantizar una auditoría de las contrataciones, de la escolarización o de la participación democrática en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Nada más. Dejo a disposición de la Comisión una documentación de comisiones obreras donde hay análisis y propuestas que van mucho más allá de lo que en esta rápida y atropellada intervención hemos podido situar. Darles las gracias por su amable atención y quedo a su disposición para las observaciones o preguntas que quieran realizar. Muchísimas gracias, señora García.